Segunda de Reyes 20, el momento de la enfermedad de Ezequías, cuando él se presenta delante de Dios y le reclama, y por eso entonces es que el Señor le añade 15 años de vida. Dice Segunda de Reyes 20, versículo 1 al 3. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, o sea, se puso contra la pared. Yo me imagino como hacen los judíos en el muro de los lamentos, ¿no? Se puso ahí la cara a la pared y empezó a gritar, empezó a clamar. Y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y después todo lo que continúa de la historia del devocional de lo que hemos hablado. Esto fue ayer, creo, ¿no? De lo que hablamos el día de ayer. Y lo que me ministraba el Espíritu mientras estaba leyendo esto, lo de la palabra de hoy, que Ezequías también actuó conociendo su posición. Él actuó desde el lugar que él sabía. Yo decía en el devocional de ayer que vos tenés que tener con qué presentarte delante de Dios. Cuando vengas delante de Dios, si bien uno románticamente dice, con manos vacías vengo a ti, es romántico, no es bíblico, con manos vacías vengo a ti, si bien uno queda, sí, pues esa canción es antibíblica, no la canten, no es solamente una cuestión de venir así como sea, no, tengo que presentarme con algo delante de Dios. Una cosa es con algo que sea una ofrenda, como dice David, no vendré delante de ti con manos vacías, y otra cosa, tengo que tener algo que me permita pararme delante de Dios. Porque cuando dice, ubicame el texto de serás salvo como por fuego, ¿dónde está? Ahí te agarré en una. Sí, no, que encima para colmo estoy pensando, ¿sabes lo que estoy pensando? No sé. Bueno, en Hebreos Ayer 4, vimos una película de una que sabía los pensamientos de los otros. en Hebreos 4:3, cuando dice que nosotros debemos entrar en el reposo de Dios. Y para entrar al reposo de Dios, dice en Mateo 11:28-30 que debemos presentarnos delante de Dios y creer en Él y tomar su yugo. Y sacar nuestras preocupaciones y empezar a tener más de Él. Porque si no, en Hebreos 3:7 dice que nosotros no vamos a poder entrar en su descanso. Sí, o sea que nosotros para entrar en el descanso del Señor algo tenemos que hacer. No es así nomás, no es tan sencillo decir, bueno, listo, creo ahí hasta ahí. Digamos desde lo básico, una vestidura tenés que tener específica para poder presentarte. En eso estaba pensando el que dijo, ¿por qué te presentás así en las fiestas? Y el tipo no contestaba absolutamente nada y lo saca. Lo que te estaba diciendo recién, 1 Corintios 3:15, dice, si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo será salvo, aunque así a través del fuego. ¿En qué momento sucede eso? En el tribunal de Cristo. Cuando te presentás delante del Señor, entonces entrás y pones delante de Dios tus obras. Hojarasca, sí. Si esas obras que vos pones delante de Dios se queman, porque solamente eran paja, hoja seca, y no me acuerdo qué más, una más, ¿no? Si se queman, si desaparecen, entonces esas obras vas a pasar raspando, pero dice apagándote la túnica chamuscada. Ahora, si las obras que vos presentás al Señor, cuando te presentás ante el juicio en la eternidad, si esas obras están hechas sobre oro, piedras preciosas y algo más que no me acuerdo, entonces sí vas a pasar y a recibir tu corona. Tenés que tener con qué presentarte delante de Dios. Entonces Ezequías usa ese principio. Pero a diferencia de lo que hablábamos hoy sobre el caso de Pablo, él entendió su posición, entendió su lugar, pero fue arrogante. ¿Cuál es la diferencia? Hoy pensaba sobre esto. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y Ezequías? Más allá de las consecuencias futuras, lo que pasó después. Pablo se presenta delante del tribuno y delante de los soldados y dice, yo soy ciudadano romano. Y eso paró todo. Y después se presenta delante de los judíos diciendo, yo soy fariseo. Y se agarraron entre ellos y ahí siguieron su camino y él quedó libre.
Las dos veces le fue de bendición. Ahora, a Ezequías eso le fue de condenación. Entonces yo meditaba sobre eso esta mañana mientras estaba en el devocional. Y digo, no solamente es cuestión de entender tu posición, sino que esa posición, cuando vos te presentás, ¿delante de quién defendés tu posición? Reconocer mi lugar, reconocer mi posición es un arma cuando es delante de los hombres, pero no es un arma delante de Dios. Porque a Dios yo tengo que ir, no sacando la bandera, chapeando mi posición, no lo que hizo él, Señor, porque, ¿cuáles eran exactamente las palabras? Te ruego que hagas memoria de que anduve delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Es como que le digas, mirá que yo hice todo lo que vos me pediste, ¿eh? Él no. ¿Viste las peleas entre hermanos? Sí. Bueno, parece típicamente eso, nada más. No, yo no fui, yo me porté bien. Mirá que yo, hasta ahora yo era el mejorcito de los reyes, ¿eh? Mirá que yo construí el estanque, construí el acueducto, construí armas de guerra, restauré la Pascua, ya no me acuerdo qué más cosas, limpié el templo. Yo soy una joyita, le está diciendo. ¿Y a mí me vas a matar? Entonces está mostrándole al final de los días un cambio, ya se había agrandado por todo lo que le había hecho y creyó que tenía derechos, no derecho como hijo de Dios, sino derechos delante de Dios. No es lo mismo. Recuerdo una época en los 90 había un libro, ya esto lo comenté más de una vez, un libro que se llamaba Lo que dices recibes, y que generó un gran conflicto teológico y espiritual. Como toda vez que aparece un libro cristiano que se pone de moda, empieza todo el mundo a darle con ese libro y a desvirtuar la palabra. Me acuerdo también, vos esa la viviste, el libro de la oración de Jabes. Sí. Esa la viviste. Sí. Bueno, andaba todo el mundo y dale con la oración de Jabes y hacete la oración de Jabes y declarar la oración de Jabes y dale con Jabes y dale, bueno, y un montón. Tu dolor. Cambiar tu dolor y empezar a hacer dolor a los demás también. Bueno, todo eso que es un criterio erróneo, parte de un preconcepto equivocado y no podemos utilizar la oración de Jabes como si fuéramos nosotros mismos, porque Jabes fue concebido en dolor y nosotros fuimos concebidos espiritualmente en bendición. Mientras él fue condenado y estaba destinado a sufrir, nosotros estamos destinados, como dice Efesios, a recibir, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nada que ver con Jabes, una posición totalmente distinta. Bueno, entre las modas estaba ese libro, Lo que dice recibes. Y de ahí surgía el hecho de que vos lo que tenés que hacer es declarar. Y ahí sale esa costumbre de la declaración. Vos simplemente decís que esto se convierta en sapo, ya que hablábamos de los sapos, y se va a convertir. Vos solamente tenés que decir las cosas pasan. Vos tenés que reclamarle, exigirle a Dios. Y cuando vayas a Dios, tenés que ir a Dios con su palabra, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Entonces, cuando vos a Dios le orás con su palabra, a Dios lo agarraste infraganti, le tapaste la boca, lo abrochaste y Él tiene que cumplir lo que le estás pidiendo. ¿Te das cuenta? Ojo, Gastón, que muchas de esas cosas todavía siguen vigentes hoy. Muchas de ellas se incorporaron y uno ya no las nota como algo raro, son parte de lo cotidiano, pero muchas veces estamos con eso. ¿Tengo que orar con la Biblia? Sí, por supuesto, siempre vas a encontrar oraciones hechas con la palabra de Dios, pero la oración hecha con la palabra no es para que Dios se acuerde. Dios no necesita acordarse. Orar con la palabra significa estoy parado en tu estatuto, estoy parado en tu testimonio, estoy parado en tu verdad. Es como decir, estoy andando según la fe, estoy andando según lo que vos dijiste. Eso significa orar con la palabra. No decirle a él, mirá que vos dijiste en esa cosa que no lo hagas, un sopapo, inmediatamente te quedás seco en el lugar donde estás. Ezequías actuó con arrogancia. Damos a Dios y su propia palabra. Exactamente. Y nos puede volver en contra totalmente, porque dice que Dios actuó, bueno, fue lo peor después para Israel. Yo siempre digo sobre la historia esta de Ezequías, a veces se utiliza para este texto para la intercesión. Estaba destinado a morir porque él oró, clamó y presentó su currículum delante de Dios. Entonces Dios cambió su decisión. Qué peligroso. Cambió su decisión y a partir de ahí eso es una herramienta para la intercesión. Otros te dicen que en realidad no,
Dios nunca tuvo la intención de matarlo, de que él muriera, perdón, sino que estaba probando a Ezequías a ver cómo actuaba ante esa situación. Ahí tenemos a un Dios mentiroso. Entonces, No es Abraham, no es el caso de Abraham. exactamente. No es. Ni una cosa ni la otra. Y aún así, bajo cambiar la decisión de donde Dios cambió, dice, tiene que abstenerse a las consecuencias después. Ahí está, a eso voy. En realidad, yo muchas veces lo defino de esta manera. Cuando vos le pedís a Dios, Dios responde Sí. y Dios concede. El problema es que cuando vos le pedís a Dios, Dios responde y Dios concede. Claro. Sí, porque después encima que nos da, y eso se nos... Si vos le después se nos pedís viene algo a adverso, Dios, es como a ver, vos sos padre. Sí. Tu hijo, cualquiera de ellos, ¿no? Te pide algo. No. Vuelve a pedirte. No. Tercera. Anda. Vuelve. ¡Ah! ¿Vos qué hiciste? Claro, ¿No es cierto? de tal cual. Bueno, esa es la posición de Dios. ¿Querés entonces, querés seguir viviendo? Ningún problema. Anda ahora. Tremenda obra sobrenatural lo que hizo, lo hablaba ayer con Emir. Lo que hizo Dios, lo que hizo, diría hasta la palabra del profeta, hizo mover la tierra para atrás. Es grosso, ¿eh? Sí, sí. Hizo mover la tierra para atrás 40 minutos. ¿Qué? ¿Que ya termine o de esto? 40 minutos para atrás. Que después podríamos hablar en algún momento sobre el mediodía perdido de Dios, que se va sumando con todo eso, porque hay en la historia de Moisés, detente sol en Ajalón y tu luna, bueno, Ahí lo se, mismo. ahí se complementan. Claro, ahí tenés 12 horas, entonces están perdidas, a lo largo de la Biblia se van recuperando las horas robadas. Mirá Gastón como la cabeza la hace... Ahí está, una tremenda obra sobrenatural, volvió para atrás 40 minutos. ¿Bien? Es como decirle, soy el Dios Todopoderoso. Soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Querés vivir? Seguí viviendo. Y como vemos a continuación, empezó la decadencia de Israel, de Judá. Con el peor rey de todos. Con el peor, y no solamente el peor. Eso me lleva a muchos comentarios políticos que no voy a hacer, por supuesto. Pero no solamente el peor, sino que fue el rey que más años reinó. Fue el reinado más largo de todos. Casi un a propósito esto. ¿No es cierto que parece a Claro, propósito? parece a propósito. Yo digo, si Ezequías estuviera vivo, tendría que decir, ¿por qué no me morí? Es uno de los grandes temores de... Mientras estábamos en la administración, cómo Dios hace, ¿no? Hablando todos en general. Había algo que me chocaba de decir... ¿Cómo el hombre tiene miedo a la muerte? Porque todo esto que está pasando es justamente porque tenemos miedo al contagio y no queremos morir. Y tal vez suena chocante, pero hoy leía de un hombre que decía, cuando uno está bien parado, bien fundamentado y tiene éxito en todo, sabiendo lo que es el éxito, no solamente el generar dinero, uno la muerte la espera tranquilamente porque sabe lo que generó, sabe lo que hizo y qué es lo que hizo por su familia y por sus hijos. Y lo único que hace es esperar la muerte, pero con seguridad, y no importa en qué tiempo. Y muchas veces lo que nosotros no tenemos es esa seguridad, esa identidad de saber de lo que somos, dónde estamos parados y qué fue lo que generamos, que era lo que vos recién me hablabas, no presentarnos delante de Dios con manos vacías. Cuando no generamos nada, estamos en tanta incertidumbre que hasta a veces dudamos hasta de la salvación misma, de si realmente si ahora yo me llegara a morir, ¿seré salvo? Y eso es lo que más ponemos en duda nosotros como padre, como cristiano, como lo que sea. Entonces no queremos morir más que nada por ese temor también. No sabemos si realmente somos salvos. Hay tantas cosas que no hicimos y pusimos el tiempo en otras cosas y no en lo que Dios nos llamó con el propósito que nos creó. Y entonces tenemos eso en la balanza en desventaja. Bueno, pero sobre la salvación vos tenés herramientas para asegurar tu salvación. Si tenés dudas que no deberías tenerlas, si las tenés... Volvés a Dios. Estoy hablando basado en Sí. el heno, en la hojarasca, en la piedra preciosa, en la plata y el oro. Estoy hablando de eso justamente. ¿Y en qué caso llegás a eso? O sea, que te presentás delante de Dios ahí en el juicio y te encontrás con todo eso. ¿Qué tiene que haber pasado en tu vida para llegar a eso? Prueba de fuego.
Pero ¿cómo tenés que haber vivido para llegar a esa situación? Yo creo que edificaste, bueno, como lo dice ahí también, edificaste Sobre vos en mismo. vos. Claro. Como decíamos ayer en la palabra, que en realidad lo que haces es por una conveniencia política, por quedar bien con el otro, que simplemente manejás tal vez la iglesia como un negocio, no sé, pero no en Dios, no un interés en Dios, sino un interés En vos mismo. en mi En tu beneficio. creer. ¿Qué puedo sacar de esto? Espera, ¿qué dice Nico ahí? A ver, no lo leí, así que me estoy tirando, El Nico me estoy tirando la Ramírez. pileta, sí. Sí. Yo opino que también depende. También de depende mucho de la relación de cada uno con Dios. Yo muchas veces le reclamé como hijo chapeando con la palabra y responde, sí, por supuesto que sí. Una cosa es que te responda porque vos te presentás de él como hijo chapeando con la palabra y otra cosa es que le exijas a Dios diciéndole, hacé tal cosa porque yo te dije o yo hice tal otra. Y a la vez me dejo moldear. Justamente, esa es la diferencia. En el caso de Ezequías, él no se dejó moldear. Él dijo, no, yo hice esto, tengo derecho, soy más que el otro. Nehemías capítulo 6, ya se hicieron las 9, mira vos. Nehemías capítulo 6, versículo 5 en adelante. Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, lo venían a apurar a Nehemías, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmo lo dice, que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso edificás el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Acusaciones mentirosas del diablo cuando estamos actuando la obra de Dios, haciendo la obra de Dios. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén todas mentiras, diciendo hay rey en Judá, como si Nehemías hubiera querido hacerse el rey. En realidad, Nehemías nunca reclamó una posición material, ni siquiera dice que él reclamó un salario, sino que al contrario, lo daba para la obra, no reclamó una posición material humana, sino que él conocía su posición espiritual. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, porque él estaba encerrado, el que me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, cerremos las puertas, porque vienen para matarte. No hagas reuniones porque viene la Guardia Comunal. Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, cerremos las puertas porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Y un texto que a vos te gusta mucho. ¿A vos también te gusta? Sí. ¿Ustedes saben qué hablo? La pastora, ¿qué te pasa? Mirá. La pastora tiene que estar acá. Tenemos que hacerle bullying para que esté la pastora acá. Entonces dije, un hombre como yo, ¿ha de huir? ¿A qué se refería? ¿Un hombre de mi edad? ¿Un hombre con mi nombre? ¿Un hombre con mi ascendencia? ¿Un hombre con mi profesión? ¿Un hombre con mi larga y rubia cabellera como la mía? ¿A qué se refería? Un hombre de su posición. Un hombre de mi posición espiritual. Entender que era, que vivió como esclavo un montón de años y que en un momento determinado Dios le dijo, che, vení, te necesito para que hagas la obra, restaures la ciudad. Y él dijo, Señor, si vos querés, hacé que el rey me dé, hacé que el otro me dé, hacé que aquel venga, yo acá no entiendo nada. Vos encargate de todo. Cuando vos vivís eso, saca chapa de su posición, de su posesión. Llegó a ser gobernador. Pero... Y no sacó chapa de gobernador, justamente, sino que... Es más, y como vos decías recién, no solamente su salario, sino que le daba de comer de la provisión claro. que le daba. Fíjate que ahora me viene a la memoria capítulo 3, que dice que cuando llega a la ciudad, lo primero que hace... Sube y empieza a recorrer todo el lugar. Que no le dijo nada a nadie. Porque por ahí ni él sabía qué es lo que estaba pasando. Calladito la boca salió y recorrió todas las murallas de la ciudad. Espera que me tenté. Y
Este habrás pensado. Sí, justamente. Aquel me hizo reír. Empezó a recorrer todas las murallas de la ciudad, a ver dónde estaba roto, qué había que hacer acá, dónde hay que emparchar, dónde hay que poner una puerta, qué hay que cerrar, esto hay que derribar, y nadie sabía nada. Y al día siguiente, lo hizo a la medianoche, al día siguiente a la mañana, el que no tenía ni idea, Ya tenía todo. ahora sabía todo lo que había que hacer. Me imagino que habrá salido más de uno a decirle, Nehemías, hay que hacer tal cosa, porque siempre está el que te viene a dirigir lo que tenés que hacer. Siempre aparece a uno, así no se hace así, siempre hay alguno, ¿no? Pero ella, ¿querés que te cuente? No. Bueno, pero él ya sabía exactamente todo lo que tenía que hacer, entendía su posición, y entendiendo su posición la presentó, no delante de Dios, sino delante de el rey para pedirle y delante de los enemigos para frenarlos. Y lo interesante es que se quedó en el molde, siguió haciendo lo que estaba haciendo.